como un cuento que no terminaba. El futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer. Creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Bueno, muy buenas tardes, acá estamos desde Comodoro Rivadavia, transmitiendo hoy en un programa especial que tiene que ver con este 17 de octubre de 1945, una fecha que se conmemora no solamente para el peronismo, sino que para toda la Argentina y también para Latinoamérica. Y estamos en muy buena compañía hoy en esta tarde con Walter Rey y Guillermo Almirón. Muy buenas tardes, Pedro Arrieta nos acompaña hoy también. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco de no solo de peronismo, sino de lo que tiene que ver con toda la realidad de lo que está pasando hoy en nuestra Argentina. Para empezar, queremos arrancar pensando en ese 17 de octubre que tiene que ver con el cambio en la Argentina, pero más que nada hacer hincapié en esta idea de que no solamente esta fecha se tiene que recordar, sino que se tiene que pensar, se tiene que reflexionar. Y por ahí empecemos a hablar de qué quedó de ese 17 de octubre de 1945, qué tenemos hoy para empezar con eso. Bueno, creo que ese 17 tiene que ver con lo contextual también, con el momento histórico que atravesaba el mundo y por supuesto Argentina. Estamos hablando del último año de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una sociedad de masas, estamos hablando de medios de comunicación que representaban esa sociedad, diario, televisión y radio, apenas televisión naciendo en el mundo, pero era básicamente, ya sobre el 55 hablamos de televisión, pero de los medios de comunicación de la época, donde había un dirigente, un referente como Perón, que era un gran comunicador, muy formado y un gran comunicador, y supo interpretar la necesidad de un pueblo en ese momento, ¿no? Recordemos que veníamos de una década infame, el fin de un poquito más de una década infame, estamos hablando a 15 años del golpe del 30, de Uriburu, y en ese momento él supo interpretar las necesidades del pueblo, dándole derecho, básicamente dándole derecho. Un discurso muy corto ese día, digamos, recién hablábamos en la previa, que inclusive hasta las imágenes que tenemos grabadas en la retina respecto del 17 de octubre no son del 17 de octubre, inclusive en aquellos momentos, porque fue un día que no se improvisaba. ¿En qué sentido? El discurso que tuvo que salir a hacer Perón al balcón tenía que ver para apaciguar, que no haya un estallido social después de su encarcelamiento unos días antes, una semana antes, pero algo que ya venía creciendo, porque rápidamente de aquel departamento de trabajo, que rápidamente se convirtió en Secretaría de Trabajo y Previsión, generó un vínculo inmediato con el pueblo trabajador, se organizó y se vertebró en base al sindicalismo. Acá tenemos representante de ese sector, pero que nosotros, por ejemplo, en términos generacionales no lo vivimos, eso lo palpamos, en el caso particular de muy chico, pero sí, no lo vivimos, ¿no? Algo que se debate, que se sostiene, que está siempre en tela de juicio, cuánto nosotros vivimos de eso. Me bajo un poquito esto. Sí, recordamos que estamos en un lugar donde estamos tratando de tomar todas las medidas necesarias en esta situación que nos toca vivir, con la pandemia que nos toca vivir a nivel mundial, y Comodoro Rivadavia no queda ajeno a eso. Por eso agradecemos a los compañeros que se hayan acercado a este lugar. Estamos en la biblioteca El Unduam del barrio San Cayetano, que agradecemos que nos hayan recibido. Y siguiendo con la línea de lo que estamos hablando, precisamente eso, ¿no? Guille, ¿cuántos debaten qué vivimos, qué no vivimos, qué reflexionamos, qué no reflexionamos? ¿Cuánto llegó ese día de pedir la libertad de un líder conductor y cuánto transformó nuestra Argentina? Vos preguntabas qué queda, yo hice una introducción, me fui por ahí quizás un poco, pero ¿qué queda eso? Queda mucho del movimiento de masas, del sindicalismo, del pueblo trabajador como columna vertebral de ese movimiento,
pero por supuesto tenemos una sociedad absolutamente distinta, completamente distinta, que ya no estamos en una sociedad de masas, ni hubo un salto tecnológico en los últimos años que da cuenta que estamos en otra sociedad, pero queda esa impronta original que tiene que ver con cómo se estructura. Siempre el pueblo, podemos decir hoy, el pueblo, la agenda política del pueblo argentino, yo considero que es la del peronismo, pero bueno, ciertos desórdenes respecto de la estructuración. La herramienta electoral es el Partido Justicialista. Estamos en otra sociedad y yo siempre hago la comparación de la última elección interna fue a nivel nacional, para no entrar en cuestiones locales, fue en el año 88, se cayó el muro de Berlín al año siguiente, cambió el mundo y todavía no tenemos elección interna a nivel nacional. Entonces ahí hay como una especie de deuda también, que es un movimiento, pero hay que tratar de articular y dar orden a eso, ¿no? El radicalismo también es otro partido histórico que ha perdido fuerza. Estamos en otra sociedad totalmente distinta, con otros medios de comunicación, y la política básicamente es comunicación. Entonces, ese mensaje unidireccional ahora es multidireccional. De hecho, estamos en una plataforma nosotros que apenas nos estamos acostumbrando, y eso ha cambiado, esa sociedad también ha cambiado las formas de hacer política actualmente, ¿no? Creo que un poco para introducir está bien. Sí, seguro que sí. Por su parte, bueno, Walter, un aporte necesario. Creo que hay que reivindicar ese 17 de octubre, como dijo Guillermo, es importante recordar la historia. La década infame, en junio del 43, se produce una revolución interna de los mismos que habían producido toda la revolución de la década infame, y donde ingresa Perón a la Secretaría de Trabajo y Provisión, y ¿qué comienza a realizar? Comienza a humanizar el capital. Comenzarle a dar a los trabajadores en el sector del trabajo toda una serie de beneficios que fue negado durante toda la década infame, que la década infame vendría a ser lo que hoy nosotros llamamos el neoliberalismo, ¿no? Y donde Perón le dio la posibilidad al trabajador de humanizar el capital. Pero el 17 de octubre tiene otra connotación. Cuando Perón a las 11 de la noche, 11:05 de la noche, sale al balcón, que en ese momento lo sacan de la isla porque Farrell creo que estaba en el momento, no podía sacar a la gente de la plaza, el discurso de él, que fueron 40 minutos, dejó un mensaje muy claro, que hoy lo vivimos, hoy en esta etapa que vivimos de país, nos damos cuenta de la importancia de ese mensaje. Por lo menos los que venimos del sector del trabajo y que tenemos esa responsabilidad, como dijo Guillermo, el movimiento obrero es la columna vertebral del movimiento nacional justicialista, que es el movimiento más grande del mundo. Hasta hoy hay historiadores en el mundo que no pueden entender la mística del peronismo en Argentina, cuando han pasado décadas sin Perón. Pero ¿qué es lo que deja el mensaje al pueblo? Cuando él le dice únanse, sean más hermanos que nunca, sobre la base de la hermandad y unidad de los trabajadores se va a gestar la gran patria que necesitamos. No fueron exactamente las últimas palabras, pero ese es el significado. Le dio un mensaje de responsabilidad y de participación al trabajador en la vida política e institucional de un país. Y esto es lo que hoy, en un momento de crisis tan compleja como la que tenemos en el país, económica, social, la pandemia por medio, es donde más unidos tenemos que estar, sobre todo los sectores del trabajo, sobre todo la columna y el peronismo en su conjunto, para poder sostener un proyecto nacional y popular que no me cabe duda que pasada esta pandemia va a volver a poner el país de pie, como ha sido siempre el peronismo revolucionario para todos. Ningún otro partido político y movimiento en Argentina ha expresado la revolución institucional, política, humanística, como es el movimiento nacional. Y por encima de eso, ¿qué ha hecho el peronismo que le ha dado al trabajador el lugar que le corresponde en la vida institucional y política de un país? Es decirle que por encima de cualquier plan económico está el ser humano, está la persona. Y creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que rescatar del 17 de octubre, que nos ha dejado el legado de Perón, ¿no? Más allá de todo, la historia que significa en el peronismo y el sentimiento que significa decir soy peronista. Walter,
estábamos hablando recién de cómo Perón comienza a humanizar el capitalismo y la relevancia que tienen los trabajadores en todo este proceso de reivindicación. Pasamos 4 años de este último gobierno con un claro corte, vamos a decir, capitalista o liberal. Ya van 11 meses de este nuevo gobierno. ¿Cómo ves este gobierno, más allá de la cuestión pandémica, y hacia dónde se debería encauzar el país después de la pandemia? Particularmente, vos que venís del sector del trabajo, sabemos de que van a haber muchos cambios en ese sentido. ¿Cómo lo ves? ¿Hacia dónde pensás que debe ir? ¿O qué norte habría que tomar? Si nosotros analizamos desde el punto de vista lo que dejó la derecha en los 4 años del macrismo, con una complicidad notoria de un sector perteneciente a un partido nacional y popular como es Unión Cívica Radical, nos dejó tierra arrasada. ¿Pero qué ha sido? Ha sido la primera vez que la derecha gana en la Argentina democráticamente a través del voto popular. La derecha en Argentina ganó a través de los golpes militares, producto de, como decía un compañero peronista los otros días por televisión, la derecha tenía un hijo abogado y un hijo militar. Si nosotros analizamos la historia de sectores importantes del ejército argentino, eran todos pertenecientes a la oligarquía argentina. Pareciera que hablar de la oligarquía argentina es que estamos insultando a no, era una clase. A modo me preguntan, Ray, ¿usted a qué clase pertenece? Yo pertenezco a la clase trabajadora. Yo soy clase trabajadora. La oligarquía es la clase indudablemente rica y de los famosos patricios que vienen de historia. Analicemos los apellidos y la historia del gobierno de Macri. Pero lo más grave de todo eso, nos deja la derecha, que ha traído este gobierno de derecha que fue electo por el pueblo, que indudablemente le ha dado la posibilidad a la derecha. Si analizamos la derecha en el 73, no llegó al 5% de los votos con una fórmula que encabezaba el Sogaray, en la vuelta de Perón. Hoy la derecha está en el 40 y pico %. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sectores de la derecha que han tenido la gravitación política se han infiltrado en los partidos populares y nacionales, como ha sido el peronismo, como ha sido el radicalismo, y a través de esos partidos han aprovechado que la burguesía crezca y tenga el posicionamiento que tiene hoy en el contexto nacional. Entonces hoy, cuando el presidente habla que tenemos que privilegiar la vida por encima de la cuestión económica, porque no me cabe duda en lo personal y lo que hemos vivido en los últimos años, y Guillermo también, más allá de que otra generación, pero tiene hermanos que son de mi generación, Argentina siempre ha salido de las crisis económicas. Pero lo más importante, que los únicos que han sacado de la crisis el peronismo ha sacado de la crisis profunda de la Argentina, si analizamos la historia real de nuestro país. Y cuando apuntamos a eso, y la pregunta tuya es, si yo estoy confiado, no me cabe duda que vamos a salir adelante. Ahora bien, esto que ha querido hacer la derecha en estas últimas movilizaciones, cada 15 días tenemos una salida, como diciendo que han ganado la calle, cuando la calle siempre fue el peronismo y de la clase trabajadora, es porque el peronismo y la clase trabajadora es respetuoso al gobierno donde dice, cuidémonos, cuidarse uno y cuidar al otro, y entender que ha tomado una definición política que primero la vida por encima de cualquier situación, y en las crisis profundas como está viviendo el país hoy, económica, social, a través de lo que significa la pandemia, más todo lo que nos dejó el gobierno anterior y lo que significó la renegociación de la deuda pública y privada en Argentina, que hace pocos meses negoció el Estado Nacional, nos tiene que dar la tranquilidad que nosotros seguimos apostando a este gobierno y que no vamos a entrar en la política que quiere entrar la derecha argentina de querer coaccionar y fracturar a una estructura inteligente que se formó para ganarla y recuperar el populismo, no el populismo como mala palabra, lo nacional y popular. ¿Y cómo vamos a salir? ¿Qué política económica? Nosotros tenemos que apostar a la industria argentina. Tenemos que apostar a la pequeña y mediana empresa, que es la que está destruida y a la que hay que apostar para que genere día a día puestos de trabajo que nos den la posibilidad de un crecimiento y comenzar a afianzar la economía y el mercado de consumo. No apostar
a lo que venga de afuera, cuando hoy necesitamos que los trabajadores que están desocupados vuelvan a tener mano de obra calificada y sobre todo lugar de trabajo, es decir, llevamos un pan y no depender de un plan del Estado o de subsidios criticados, cuestionados, pero que en esta crisis son necesarias para darle cobertura a casi más de 10 millones de personas que están por debajo del sentido de la pobreza. Entonces, el horizonte yo creo que el gobierno lo tiene claro. Esto de querer dividir a Cristina con Fernández y tratar de romper, no lo van a lograr, porque indudablemente el presidente tiene claro. Ahora, que es difícil bajar políticas de medida económica en un momento tan difícil de pandemia, ninguna duda. Que la pandemia ha afectado psicológicamente también a todos, no hay ninguna duda. Yo vengo de 15 días de aislamiento producto de un contacto estrecho, gracias a Dios sin ninguna sintomatología, pero no es fácil estar encerrado en tu casa 15 días, y esto también te trae algunos trastornos internos que el ser humano los expresa de diferente manera. Pero hay que dar el apoyo al gobierno actual, no me cabe duda que económicamente vamos a salir, y roguemos a Dios que todo este esfuerzo que se está haciendo, tanto el Estado Nacional como aquellos que tenemos responsabilidad de invocar que primero la vida por encima de todo, salgamos de esta pandemia lo mejor parado posible para poder iniciar activamente el aparato productivo, que ya el gobierno está tomando medidas importantes que no se están viendo en el mediano, pero se van a ver en un corto plazo para reactivar todo el mercado interno que necesitamos para recuperar un estado de economía que posibilite una mejor estabilidad. Hoy tenemos una crisis porque los formadores de precios son los que están propiciando esta crisis para iniciar situaciones desestabilizadoras. Y termino con un ejemplo. Nunca se vio que aquellos que reclamamos por el salario y por las mejores reivindicaciones en calidad de vida y aumentos salariales, como buen gobierno, hayamos tenido lo que pasó con las fuerzas de seguridad de la policía de la provincia de Buenos Aires, de haber rodeado la casa presidencial, que es la autoridad máxima de un gobierno, con pistolas y con todos los patrulleros ahí como una amenaza indirecta, y faltó muy poco. ¿Pero por qué no se pudo lograr? Porque gracias a Dios está el peronismo conduciendo los destinos del país. Qué interesante, ¿no? Ese punto. Veíamos también las marchas que se vienen dando en el país, gente que dice que no puede opinar, que está encerrada y sin embargo está en la calle. Qué paradoja hablar de encierro cuando estás afuera. Esta idea que quieren correr, someter a la gente, tener miedo. Pero bueno, como bien dice Walter, qué importante es el 17 de octubre, una fecha histórica para el peronismo y bueno, para toda la patria, poniendo siempre el pueblo como protagonista. Hablamos un poco de lo que tiene que ver con que hay un horizonte claro para el peronismo, siempre hubo un horizonte claro, esta idea de sostener un proyecto y bueno, cae en preguntar cuál es el rol del movimiento nacional en esta coyuntura política que nos toca vivir. Guillermo, no. Mira, el movimiento ha tenido varias expresiones después del punto de vista político. Ha habido un poco de ruido indudablemente ahí. Creo que ahora la circunstancia amerita una unidad, como la llamó Perón también en ese 17 de octubre, habló de la unidad, de la hermandad, de los conceptos que decía Walter recién, y un poco se está viendo eso. Se han llamado un poquito a silencio desde el sector, digamos, hablando del sector vertebral, que hablamos del sindicalismo, de los trabajadores organizados. Hay un poquito de silencio porque creo que están en esa línea de generar unidad, de generar mancomunión. Bueno, de hecho, se están expresando en la calle como quieren, por fuera inclusive de las restricciones que existen, y queda un poquito eso de que estamos acallados, pero digamos, es más bien una cuestión folclórica de parte de ellos, porque la Argentina sí abandonó la violencia como herramienta política, la violencia directa, y tenemos una historia bastante prolífera respecto de la violencia en la política, del asesinato como método, y la verdad que hoy pasa por ahí, pasa por la protesta, lo hacen y se sigue adelante. Creo que lo que logró este gobierno de derecha, claramente encontró un representante en Macri que no lo han encontrado en toda la historia argentina, hasta Irigoyen,
porque, a ver, hay que decirlo también, el radicalismo fue un partido popular también, que surgió en base a ese esquema oligárquico que se venía conformando el país después de la Constitución Nacional. Hizo un golpe, ese proceso es parte, esto es parte de ese proceso, ¿no? Y de otros partidos, entonces entender en sí la unidad, porque eso es lo que tenemos que entender desde nuestro movimiento nacional justicialista, que tenemos que llevar a la unidad, y que la unidad no puede ser solamente entre peronistas. Entendemos que nosotros tenemos que llevar adelante esa unidad, pero bueno, eso es lo que está costando. Además de tener una mirada un poquito más integral respecto de en qué orden mundial estamos. El peronismo era no alineado, era la tercera posición. Siempre se intentó integrar al mundo, es mentira que el peronismo en ninguna de sus versiones no ha intentado integrarse y aislarse, todo lo contrario, ha intentado integrarse, pero con su soberanía política como bandera principal. Creo que esa es la manera. Hay que reconstruir también el proyecto latinoamericano de alguna manera, que ha venido, digamos, lo tuvimos ahí hasta un momento, y bueno, por distintas circunstancias se fue desmembrando, y hay que generar esa articulación entre los pueblos latinoamericanos para generar una política a nivel territorial o geoterritorial o geopolítica, que también, porque no podemos también pensar el país hacia adentro si no pensamos integrado en el orden en el que estamos. Eso es central, digamos, a la hora de hacer un análisis de lo que necesitamos hacer, es, además de recuperar el mercado interno, perfectamente, coincido plenamente con lo que dice Walter, también volver sobre esa integración, pero claro, la deuda tomada en los últimos 4 años, fenomenal, les ayudó a estirar, parte se fugó y parte ayudó a estirar la situación social, profundizando desde la pobreza, el daño estructural, pero no les estalló en la mano. Digamos, quedó ahí, eso, digamos, hoy ya no se habla porque se gastó la palabra de la herencia. Esto no es una herencia, es un proceso que va cíclico de problemas de inflación en el país y de crisis estructural, pero que el peronismo siempre que estuvo en el poder generó expectativas, posibilidades, derecho a integración, permanentemente. Esto, la pandemia, es algo bastante más complicado, de una situación estructural complicada, que obviamente todos vamos a apostar y acompañar para que se salga de eso, pero la verdad que es incierto. También se habla a nivel internacional de un cambio de orden mundial, que yo creo que no, va a haber modificaciones, pero no sé si un cambio. Ustedes acuérdense, los primeros meses de la pandemia se hablaba de cuando termine esta pandemia el mundo va a ser distinto. Por supuesto que lo va a ser. No creo que vaya a haber una crisis estructural para cambiar absolutamente, pero sí vamos a tener que generar otras condiciones hacia adelante necesariamente. Eso también se estructura desde la política, no es de otro lugar. No hay otro lugar que la política, claro, que va a poder cambiar la situación. Nosotros tenemos que analizar también que toda esta pandemia en el mundo del trabajo ha traído un adelanto y un aceleramiento de cambios profundos tecnológicos que va a cambiar y ya está cambiando. Nosotros, yo en el caso que soy bancario, que tengo la responsabilidad de estar en la conducción nacional de nuestra organización, si analizamos el poco tiempo de la pandemia, tuvimos que, si bien tenemos 2 compañeros diputados de la bancaria a nivel tucumano y en provincia de Buenos Aires, una compañera, que son 2 integrantes de Secretaría Nacional, Carlos Cisneros y Claudio Machea, han propiciado la ley del teletrabajo en nuestro sector, que es muy importante porque hoy tenemos prácticamente el 50% de los trabajadores, sobre 110.000 trabajadores bancarios, donde la bancaria tiene 80.000 afiliados, casi el 60% está trabajando en teletrabajo. No todos, aquellos que están afectados por el decreto, por la edad, por enfermedades crónicas y demás, pero el resto nos ha obligado a acelerar cambios tan profundos que nosotros los preveíamos de acá a 10 años, que está trayendo aparejado un cambio en el mundo laboral en todos los sentidos, en todos los órdenes, pero en los tecnológicos la revolución que se viene en la forma de trabajar va a ser totalmente distinta, y adaptarse y tener que adaptar convenios y a la nueva realidad
de sacarle al trabajador del hábito laboral diario, a tener que trabajar en su casa tanta cantidad de horas de acuerdo al desenchufe de la computadora, esto y el otro, cambiar su vida internamente, son cambios hasta psicológicos muy fuertes, ¿no?, que estamos afrontando. Bueno, ahí, a ver, el mundo del trabajo, de la educación, no, ahí hay que repensar y aprovechar esto para pegar el salto, porque veníamos atrás ya en el esquema social o sociológico anterior y ahora quedamos mucho más desfasados con problemas, bueno, a nivel provincial ni hablar, ¿no? De los últimos 7 años creo que ya le perdimos la cuenta, yo antes lo seguía, pero de los últimos 7 años se han perdido 3 en días de clase. 3 años completos, ¿no? En los últimos 7, salteado, un año. Y la verdad que eso, primero hay que repensarlo para el mundo que recién planteaba Walter, el mundo del trabajo, la capacitación, tenemos que prepararnos para el mundo de ello, por ejemplo. Exactamente, recuperación laboral productiva, en lo bancario es patente, ¿no? Ya el dinero físico, la estructura de los bancos, el dinero físico ya... ya tenemos más de 80 cuasi monedas. Sí, ¿Te imaginas que esto es una cosa muy... Claro, lo que hizo la pandemia creo que es acelerar un proceso que venía, acelerarlo por necesidad, digamos, no se podía estar en contacto con el resto, pero es algo que ya venía. El teletrabajo es algo que ya se viene trabajando, hay sociedades que han avanzado mucho en eso, y a nosotros nos agarró, estamos en una instancia, en un escalón más abajo respecto de ese avance, quizás en esas sociedades no generó el impacto que se generó en esta, ¿no? Exacto. Así que eso es un gran desafío, porque no hay una hoja de ruta para eso. Hay que ir pensándolo, hay que ir armando grandes consensos, claro. Porque esto nadie tiene una fórmula para esto, ¿no? Seguramente. Volviendo al 17 de octubre y a esta fecha tan peronista, hablábamos respecto a la unidad. Walter, ya nos vamos a abocar a una cuestión ya un poco más local. ¿Ves a un peronismo unido en la provincia, Walter? Vamos a trabajar para eso. A ver, nosotros si analizamos desde el punto de vista del peronismo, el último triunfo a partir del 2011, el peronismo no ganó más. No significa que no hayan ganado compañeros peronistas. Sí, que hayan conducido un movimiento, un liderazgo político, porque no lo tenemos que olvidar que el que fuera 3 veces gobernador de la provincia de Chubut fue presidente del partido durante 8 años, mientras fue primera y segunda gobernación en Chubut. Claro. Sí. Luego él se va del peronismo, conforma una estructura propia, y con él se van muchos peronistas. Ahora no significa que esos que se fueron hayan dejado de ser peronistas, simplemente a lo mejor no encontraban el espacio y no han tenido la participación dentro del movimiento, cuando nosotros sabemos perfectamente que tienen que haber cambios. A ver, no significa tirar a nadie por la ventana, al contrario. El trabajamiento generacional se viene. Ahora bien, no significa que todos los jóvenes son los iluminados para salvar la unidad del movimiento, al contrario. Por algo los romanos tenían el Consejo de Ancianos, que eran los viejos los que marcaban una línea a los que conducían en determinadas decisiones. Ahora bien, ¿es necesario un recambio en el peronismo? Sí, es necesario. ¿Es necesario que el peronismo solo no gana y va a que sea alianzas electorales? Sí, el peronismo hoy solo no gana y va a haber necesariamente que hacer alianzas electorales, como siempre fue el peronismo, que fue un partido, un movimiento frentista. Electoralmente el partido siempre fue frentista. Entonces no lo tenemos que asustar. De hecho, a nivel nacional se logró que Massa estuviera adentro, que el otro, Pino Solana, estuviera adentro, se armó y se conformó un frente electoral que posibilitó recuperar un partido nacional popular. Ahora, la base de todo eso es el peronismo. Ahora sí, no todos tenemos muertos en el placar, todos siempre existe un archivo hoy. Ahora, ¿qué vamos a estar criticando? No, porque aquel era el otro y saltó. No, hoy la realidad es que el peronismo de 2011 no ganó más en la provincia de Chubut. Ahora, desde el 2011 están los mismos actores, salvo los recambios generacionales y un bastión peronista como es Comodoro Rivadavia, que ha demostrado una continuidad de lógica ideológica, movimentista, que nos da posibilidad en Comodoro Rivadavia de mantener, salvo
la excepción de haber perdido la elección donde iba candidato Di Pierro, Cielito Escribano, que porque caprichos de los dirigentes el peronismo pierde y gana a Huía. Fue la única, podemos decir, corte que tuvimos en Comodoro Rivadavia en el contexto provincial. Ahora, esto no significa que tengamos que discutir, seguramente hay que discutir. Ahora, no podemos, ni nadie, ni Guillermo, ni Walter Rey, ni aquellos que abrazamos esta causa, decir, no, yo soy el dueño del peronismo en la provincia. No, por eso dijo Perón, el heredero del pueblo. Y este es el quilombo que tenemos, hablando mal y pronto. Nosotros hablábamos, Guillermo, bueno, Walter hablaba de estos grandes acuerdos nacionales que se han podido traducir en lo que fue el Frente de Todos. En la provincia, ¿ves que existe la misma vocación de acuerdo? ¿Existe un partido o una institución, digamos, que pueda hacer punta de lanza o conducir esos grandes procesos de unidad, por lo menos en términos electorales? Mira, en Argentina tenemos varios países adentro. Recién yo decía, cuando hablaba en la introducción y trataba de meter ese componente de internacional, o sea, de en qué sociedad estamos viviendo, y te decía que desde el 88 no tuvimos más una elección interna en el partido. Partido frentista por definición. Si el movimiento, el que le da vida a la doctrina, a esta perspectiva ideológica del peronismo, y el partido es la herramienta electoral, por supuesto que el partido siempre va a tener que ir enfrente, porque es variopinto el movimiento. Ahora, acá voy a corregir algo, coincido plenamente con lo que él dijo. Ahora, yo veo que hay peronistas que hicieron otros partidos. Y muchos hablan se fueron del peronismo. No, se han ido del PJ, no se han ido del peronismo, no se van del movimiento. Del movimiento no se puede ir nadie. Es difícil. ¿Cómo renuncias al movimiento? Pues, ahora... Es el partido el problema. Tener la idea de que no dejas de ser peronista por eso. El peronismo, la esencia, la mística, se ve en la acción. Claro. En la acción. Por eso digo, nosotros arrastramos esa impronta, esa costumbre, ese modo, esa forma de hacer que tiene que ver con la sociedad de masa, y no estamos en una sociedad de masa. Entonces, el problema de representatividad es global, digamos, y saquémoslo del país y vamos al mundo. Salvo Merkel y algún par de dirigentes más, a nivel internacional, la política ha tenido dirigentes que son de inferior calidad a nivel mundial, para no pegarlo entre nosotros, ¿no? Digamos que siempre somos críticos, los argentinos entre sí mismos y los peronistas entre sí mismos. Ha bajado porque hay un salto tecnológico, hay otra sociedad que lo que se prioriza es otra cosa, que es la imagen, el marketing, y por ahí cosas carentes de contenido, que después a la hora de gobernar tienen sus consecuencias, por supuesto. Estamos en esa transición de un cambio de sociedad, así como fue la industrial, y la sociedad de masa surgió con la industrial, surgieron los partidos de masa, surgieron los dirigentes, los líderes carismáticos en ese contexto. Hoy en día estamos en una transición donde te aparece un Trump, de golpe así. Es decir, ¿cómo puede ser que la sociedad norteamericana vote eso? Y bueno, porque entendieron la matriz, o sea, el poder económico, la oligarquía, que si puedes decir, los grandes varones de la industria o del comercio norteamericano, tienen un fiel representante ahí. Digamos, pero de inferior calidad inclusive que Bush, que también lo fue. Entonces, hoy pasa eso, y también nos pasa a nosotros, que muchas opciones dentro del amplio mundo del peronismo también son opciones desde ese lugar. Son opciones que son un producto, pero es carente de contenido a veces también. Creo que la representatividad es lo que hay que recrear. No es una tarea fácil, ni tengo la fórmula acá en el bolsillo, pero la representatividad es un gran problema en todos los órdenes, no solamente en lo partidario, es andar las vías institucionales, también, digamos, la sociedad, y también pasa lo mismo, porque estamos en esa transición que la pandemia le metió también mucho color y una dinámica que aceleró todos los tiempos. Entonces, los problemas para desandar son varios, digamos. Eso requiere mucha gente sentada en la mesa, ¿no? Esa concentración que se suele dar, que manejo la puerta del partido, volviendo al partido, manejo la puerta del partido, entra, salí, la manejo yo, depende de quién maneja la puerta, sos o no sos peronista, depende de quién maneja la puerta, podés participar o no, y depende de dónde pongas el corte, porque si hay que sancionar quedan muy pocos en pie. Digamos, si no tenés que analizar el comportamiento histórico. Entonces, yo creo que hay una necesidad de
de hacer ese punto, hay en un momento hay que hacer un punto, eso también, barajar y dar vuelta, y el problema es que somos muchos también. Entonces hay una multiplicidad de aspiraciones que también que son difíciles de manejar, hay mucha energía ahí, en el movimiento hay mucha energía, y es complicado manejarlo cuando no hay liderazgos fuertes. Sí hay referencias políticas, mas no hay liderazgos fuertes. Entonces, cuando no hay liderazgo, cuando vos tuviste un momento de liderazgo, la verdad que todo iba sobre rieles. Bueno, eso también nos ataca, pero no es culpa de nadie, ¿eh? Yo digo, puede ser de varios, pero no de nadie en particular. Digamos, pero es lo que nos toca vivir. Walter, ¿querías hacer alguna pregunta? No, siguiendo en esa línea, ¿cómo ves la conducción hoy? Porque también consideramos eso, ¿no? La conducción, el liderazgo, sin eso, ¿qué es de nuestro partido, ¿no? Más allá de una herramienta electoral, solo mística no alcanza. Guillermo marcó algo importante con respecto a las referencias. No hay conjugado un liderazgo en un compañero que sea el que pueda cautivar hoy las necesidades. Ahora, en esto también no es momento para tibio, acá hay que jugar. Y cuando se juega, el peronismo siempre juega fuerte en esto. Por eso la inteligencia de Cristina de haber entendido quién podía ser el candidato a la fórmula, de haber entendido ella que necesariamente a Massa había que tenerlo adentro, de buscar a todos los partidos de izquierdas nacionales que indudablemente, no los trotskistas, sino los que entendieron, Pino Solán y compañía. Eso es ser una persona inteligente, de haber armado un diagrama para ganar, indudablemente para recuperar un espacio nacional y popular. Ahora, eso no significa que cada uno, como decía Guillermo, dentro de nuestro movimiento tengamos para decir nuestras cosas, ¿no? Y seguramente esas cosas que uno pueda opinar van a ser rebatidas por otro compañero. Pero cuando Guillermo habló de por qué se fueron a otros espacios, no es que renunciaron al movimiento, porque también es cierto que el partido se cerró mucho y no dejó entrar a otras estructuras y compañeros que venían pidiendo pista a lo mejor, no porque iban a ser grandes liderazgos, pero sí que eran representativos de sectores que podían darle al peronismo una dinámica al movimiento, y no tuvieron opción de ellos mismos crear una estructura, y porque había un vaciamiento muy fuerte de reconocer de no solamente la capacidad, la idoneidad, el liderazgo, la forma de hacer política y el contacto con la gente, porque hoy lo que cuesta mucho es escuchar. Nosotros tenemos que escuchar a la gente, esta es la realidad. Y si analizamos en un contexto político del peronismo, nosotros tenemos que hacer una mea culpa, yo lo hago todos los días. Yo soy tan responsable como cualquier compañero que ha tenido responsabilidad dentro del peronismo y dentro de la estructura del partido. Ahora bien, hoy con el tema de la pandemia, con el régimen electoral de partido y demás, está todo complicado para poder hacer elecciones. Recién ahora el Ministerio de Trabajo está posibilitando a través vía los nuevos métodos, Zoom y demás, todo eso, a realizar congresos o plenarios de secretarios generales, que es la dinámica orgánica que te exige la ley. Recién ahora el Ministerio de Trabajo nos está dando posibilidad, te hablo de casos de bancaria, de tener ahora en noviembre la posibilidad de desarrollar el congreso con 300 congresales vía Zoom. O sea, todo esto de la pandemia ha traído cambio. Ahora, que el peronismo tiene que sentarse en un conjunto, y los que tienen responsabilidades, tanto de lo que conforman el movimiento nacional justicialista, el sector político, la rama femenina, el movimiento obrero, la juventud, tener todo un espacio y discutir qué clase de peronismo y cuál va a ser la agenda a discutir para una mejor provincia, la provincia de Chubut. Nosotros no tenemos que armar una agenda. Si no tenemos una agenda, discutir los cargos es una estupidez. Acá tenemos, ¿cuál es la agenda del peronismo para una provincia digna? ¿La tenemos? ¿La desarrollamos? Si tenemos la agenda, después buscaremos el candidato mejor para que interprete la agenda. Es 2 más 2, 4, no es muy difícil. Ahora, las apetencias personales, la diferencia de dirigentes, la miseria de los dirigentes hace que nosotros tengamos un peronismo hoy poco creíble en la provincia, sí tengamos referencias creíbles que puedan rehabilitar la mística movimentista del peronismo en la provincia ahora, ¿no? Creo que los referentes y también los dirigentes, como quiera interpretarse, están por encima del partido. Esa es la tónica. Entonces, está dado vuelta.
el partido tiene que ser, digamos, si no tiene elecciones del 88, digamos, institucionalmente tenemos un partido raquítico, institucionalmente, Sí. ganador por su mística, valor por sus valores, ganador por el tema de que es un movimiento, pero desde lo institucional flojo. Ese término flojo, el distrito único, ¿tiene algo que ver con eso? Está hablando en general, pero... No, la sí, falta claro. de representatividad y todas estas cuestiones que El distrito único no terminan de causar. le pusieron un poco de aceite, está más blando, pero sigue siendo un distrito complicado de armar. Por supuesto que hay que discutirlo, puede haber 10.000 fórmulas distintas para poder tener mayor participación real, concreta. Claro. Porque si vos tenés que armar en Comodoro, tenés que armar en un montón de lugares, y por ahí los compañeros no tienen la posibilidad que tienen otros que son funcionarios, o que tienen un rol, por ejemplo, Walter o algún otro, el sindicato, de andar, de recorrer y estar por su propia actividad. Sí. Entonces le cuesta bastante más armar un entramado Provincial. y por ahí compañeros la verdad que no son para descartar para nada. Entonces lo que sucede después en la práctica es como que se van retirando de eso, de intentar de ir a conformar las estructuras partidarias para formación. Bueno, hay 10.000 cosas para hacer ahí. Hay 10.000 cosas para hacer ahí. Los otros partidos no están mejor. Seguramente que no. Convengamos que no están mejor. Pero, digamos, nosotros tenemos que ser más autoexigentes igual, independientemente de la comparación con los otros. Somos muchos, hemos sido gobierno mucho tiempo y tenemos la necesidad de reestructurar el partido de otra manera, adaptado a los tiempos, sin echarle la culpa a nadie, porque si no, digamos, así venimos hace mucho tiempo tirándose culpas, y lo que se trata es de encontrarle camino en solución a las cosas. Lo partidario creo que tiene que ver con ese desafío más global. No creo que ahora al corto plazo encima, porque ahora estamos dentro de un cronograma bastante ajustado por la posibilidad de perder la personería. Había que también desatar el mecanismo desde la Junta Electoral, de eso tengo entendido, y ahora, bueno, quedará ahí, creo que en manos del juez. No se puede, así como está. Primero, no se puede, es más, si se hiciera, nadie podría estructurar, o muy pocos podrían estructurar los que han juntado los papeles, porque también, digo, tiene la organización de un partido de masa, y no estamos en ese momento. Entonces, hay que poder hacer una modernización y adaptarnos, así como hay que adaptarse en el mundo del trabajo, en lo productivo, y en lo partidario también, porque el problema es de representatividad. Con esa estructura así como están, no se va. Y me animaría a algo más, porque, digamos, en lo particular yo he planteado algo para Comodoro en su momento, que sigo pensando exactamente lo mismo. El sistema político también necesita unos retoques. Nosotros estamos en un sistema republicano, representativo y federal, que fue medianamente republicano, poco federal y bastante poco representativo. Y además, con un poder ejecutivo muy fuerte, que está como la necesidad cultural de generar líderes muy fuertes, si no el país se va al tacho. Entonces no podemos estar atrapados en esa lógica que es de una sociedad anterior, de líderes mesiánicos, de líderes... No, esa sociedad ya pasó. Entonces tenemos que tratar de generar los consensos. Digo, estamos un poco lejos de esa discusión, pero hay que empezar a plantearla, de empezar a pensar en un parlamentarismo, en un esquema donde el consenso sea la moneda de cambio, que ahí donde se discute, que sea más flexible el armado de gobierno. Algunos dirán que es una locura, pero hay que empezar a plantearla para que suceda dentro de 30, 40 años, porque la verdad que es así. Necesitamos consensos más amplios, salimos del bipartidismo hace mucho, hay muchas representaciones, cada vez todos son frentistas ahora, porque nadie puede gobernar solo. Todos tienen que armar coaliciones de gobierno. Eso es más parecido a la necesidad de un sistema parlamentario que un sistema presidencial. Entonces, porque ese sistema bipartidista presidencialista corresponde a otras sociedades que menos... A ver, por ejemplo, vas a Chile, a pesar que fue el último país que salió de la dictadura de Pinochet, de Latinoamérica, no está tan, digamos, no hablamos en profundidad Chile, pero tiene acuerdos
más consensuado. No es que vengo yo y el otro, yo creo que lo son, neoliberales, derecho y demás, el otro viene, ustedes son populistas, antirrepublicanos. Entonces es una cuestión que desde la independencia para acá tuvimos hasta el 1860 en guerras internas, de 1860 a 1900 gobiernos conservadores, después vino una democracia cortita y después vino otra vez golpes militares, azul y colorado, federal. Hoy se dice de esta manera, pero es bipolar, o sea, es binario. Digamos, y el peronismo, digamos, hoy estructura el peronismo. ¿Sos peronista o sos antiperonista? Y la verdad que como sociedad no está piola eso. Creo que desde el peronismo tenemos la obligación política de generar las condiciones de un nuevo sistema con nuestras banderas históricas, porque son esas, siguen adelante, ¿no? Son atemporales. Quizá por ahí es muy global, pero creo que tenemos que ir a esas cosas. No, es que Argentina durante mucho tiempo se pensó hacia adentro y no se pensaba, incluso con los gobiernos que dijeron ser peronistas en su momento, no se pensaba en esta idea de Latinoamérica. Hoy incluso el contexto es mundial, el análisis que se tiene que hacer. Pasamos hablando un poco de todo, hablamos de lo partidario, hablamos de Latinoamérica, hoy estamos en un 17 de octubre del 2020, en plena pandemia mundial, llevando adelante esta fecha, conmemorando y celebrando para muchos peronistas el nacimiento del movimiento y el nacimiento de una ideología y el nacimiento de el poder que tomó el pueblo. Eso es lo que definimos como esa gran fecha, el poder en el pueblo, todo un pueblo empoderado. Hoy, nos tocan, seguramente si hoy no hubiese pandemia tendríamos una plaza colmada, celebrando, que muchos, ansiosos, porque pensábamos que la vuelta iba a ser otra, ¿no? Pensábamos que a partir de las elecciones el destino de la patria iba a ser un poco diferente, pero también pensamos en que el camino es el mismo. Tenemos la construcción de la patria, tenemos una circunstancia diferente, pero ¿cómo nos encaminamos, ¿no? Y ya hablando un poco de militancia en sí, ¿cómo organizamos esta militancia? ¿Cómo creen ustedes que tiene que ser el camino? Que mucho tiene que ver con no caer en esto de que nos quieren vender, de fuerzas divididas, Fernández, o un Fernández u otro Fernández, los dos no pueden ser, y no caer en eso, ¿no? No sé cuál consideran ustedes por ahí un aporte más que tiene que ver con las bases militantes. A ver, hoy en medio de una pandemia donde está planteado blanco y negro y donde la derecha argentina está marcando el odio contra el otro, que el otro es el peronismo, no me cabe duda, está claro esto. Es un tema muy difícil para los que tienen la responsabilidad de conducir, pero más difícil también para los que tenemos responsabilidades dirigenciales en los distintos ámbitos donde nos toque estar y jugar. ¿Por qué digo esto? Porque ahí Guillermo hablaba de la necesidad de un recambio. Yo creo que tenemos que ir a la historia argentina. Nosotros fuimos una historia de la Argentina, es una historia de caudillos. La historia nuestra de caudillaje. Los caudillos fueron todos revolucionarios. Ahora bien, ¿quién es considerado en Argentina el padre de la patria? San Martín. ¿Dónde murió San Martín? En Francia. ¿Abandonado? Ahora, San Martín libertó Chile, libertó Perú. Ahora, tuvo trascendencia en la hora de los pueblos de definir las libertades de esos pueblos. Ahora, Argentina usurpó, fue pirata, como fueron los españoles en su momento, como fueron los ingleses en su momento, los franceses, colonias por todos lados. No, nosotros cuando la Argentina, el caudillo de San Martín, libera Chile, le entregó a los chilenos, ustedes son los dueños de esto. Y ustedes hacen la historia de esto. No es que Argentina se apoderó de Chile, se apoderó de Perú, de todo lo que fue libertando, fue acaparando. Al contrario, le dio la libertad a los pueblos. Esta es la diferencia. Lo que hoy estamos en debate, no solamente en la sociedad, y que fueron los 4 años de la derecha del macrismo, es el debate cultural. Este es un problema cultural. Y nosotros tenemos que volver a recuperar la mística de la historia argentina. De los caudillos que apostaron a un país solidario
primero hacia adentro y después pensar hacia afuera. Acá hay fechas históricas en Argentina que no se pueden olvidar. Ahora, la pelea unitario y federal, blanco y colorado, es lo mismo que dijo Guillermo, somos federal, pero los gobiernos no han sido federalistas, han sido unitariamente, como trabajando en Buenos Aires capital, maneja todo. Esto que resolvió el presidente de dar a la provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación que se le dio en su momento cuando se transfiere la Policía Federal a la capital federal, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires no le movió el amperímetro, porque es la ciudad que más recauda por cápita en Argentina. Y tenés 8 millones de habitantes contra provincia de Buenos Aires cuando tiene 17, Guillermo. O sea, vos fijate lo que estamos hablando. Entonces, el mensaje a la militancia es que hay que recrear nuevamente el movimiento, el peronismo. Que el peronismo sigue siendo la alternativa más fuerte para consolidar al sector del trabajo como clase media argentina y darle la posibilidad digna de que vivan dignamente y construyan su familia, que tengan la posibilidad de estudiar como hoy, gracias a Perón, la universidad libre y gratuita. En muy pocos lados del mundo tenemos estos beneficios. Del mundo vienen a educarse a Argentina por la actitud que tenemos en el tema. Entonces, recuperar esa mística es como decía un poco Guillermo, tenemos que resignar las miserias dirigenciales para apostar en un peronismo, sobre todo en la provincia de Chubut, que sea una alternativa viable para recuperar la provincia como corresponde, pero tenemos que tener una agenda, la agenda de la base de la construcción, y después buscaremos quién va a ser el mejor compañero para que lleve adelante la ejecución de esa agenda o plan de gobierno. Ese punto es central. Cuando Walter dice agenda, fíjate, los críticos han dicho que el peronismo improvisa. En realidad el peronismo es pura planificación. Es el histórico, ¿no? Sí. Que ha tenido los planes quinquenales, siempre planificó, proyectó, y en el caso particular de la provincia es donde estamos fallando. Está fallando los acuerdos, el dialogar, el escucharse, el sentarse a armar un proyecto de provincia, porque digamos, por ahí uno ve una disputa, no más si quién es, porque no interesa eso, pero sí interesa, pero no viene al caso porque no es para plantear el comportamiento de algunos en particular y de otros no. Pero cuando quieren tomar el poder o se ven expectativas de poder, digo, ¿para qué? No, preguntémonos para qué. Porque ¿quién quiere agarrar el fierro caliente? Digamos, hablando en términos más coloquiales. ¿Quién quiere agarrar el fierro caliente? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Cuál es el proyecto? Y no lo hay, porque si no, hay situaciones que se hubiesen precipitado ya. ¿Por qué no se precipitan? ¿Por qué se estiran? Y porque no hay nada no hay nadie planteando. Otro día había justamente la fundación de un sindicato, es la que el otro día por lo menos proponiendo algo. Exactamente, la Fundación Silvio. Dicho sea de paso, pedí por WhatsApp el plan y no me lo facilitaron, pero está en análisis justamente de ese sector de los trabajadores que tiene una fundación justamente para pensar. Por eso digo, ahí hay mucha energía en esa impronta original, como nació la charla. El pueblo trabajador organizado tiene mucha responsabilidad y hay instituciones muy fuertes que son casi como mini estado, digo yo, que pueden pensar, que pueden aportar y que de hecho lo han hecho. Después se discutirá si está bien, está mal, se puede discutir un montón de cosas, pero planteó este domingo que pasó me parece, o el interior. Se publicó en Diario Jornada. Sí, estuvo publicado. Sí, inmediatamente, la verdad que me puso, digamos, como una bocanada de aire. Y digo, bueno, hay gente que está pensando, hay más gente que está pensando, no es que no hay gente pensando, no se juntan, no se juntan a discutir esto. Porque están no se piensa en el destino global. Se piensa en lo particular y la coyuntura diaria de cómo poner la piedra más grande al que le toca gobernar, sea de color que sea, y no pensar en recuperar la fuerza y la mística del peronismo para ser nosotros la alternativa hacia un electorado chubutense que está pidiendo a grito que el peronismo se junte y que crea una alternativa distinta, en la realidad. Bien, ha pasado ya una hora. ¿Algún último mensaje, Guillermo, Walter?
Y los mensajes están todos ahí. Por ahí son llamados a que esto suceda, a que haya diálogo, a que el diálogo signifique también se escuche, que no se cierren en el manejo de, por lo menos en el ámbito propio partidario. Digo que somos autoexigentes también, y debemos ser autoexigentes. Casi tenemos una obligación de generar las condiciones necesarias para que salir adelante de los problemas que tenemos, de los grandes desafíos que además le suma esta pandemia y ese aceleramiento en el cambio. No, pues cambiemos, en el cambio social, en las transformaciones. Debemos ser críticos, reconocer las cosas que nos pasan. No podemos tener un partido que no tiene una elección hace más de 30 años. Eso, digamos, es inadmisible, digamos. Ahí es un síntoma de algo que está mal. Porque la unidad no significa que te amontones. Significa que haya condiciones de juego, que cuando uno plantea determinado proyecto, el otro no lo mire de costado ni lo vea como traidor. Estamos hablando de la lealtad de un pueblo leal a un dirigente, a un líder que lo incorporó, que le dio derecho. Siempre está este juego de palabras, inclusive en nuestra jerga, en nuestro folclore, de traidor, traidor, traidor. La verdad que hay que salir de ese esquema, digamos, no va para ningún lado eso. De llamar, bueno, hay grandes tradiciones, sí las hay, pero no puede ser que hayan tantas y cotidianamente, ¿no? Entre compañeros, no puede ser. Por ahí tiene que ver con esto de saber distinguir a nuestro enemigo claro, y a nuestro adversario político, porque es una cuestión de política, la construcción de esta patria grande, como lo dice la marcha, ¿no? Como San Martín soñó, tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender la unidad, tiene que ver con entender con estos proyectos, este proyecto maravilloso con el que se soñó y que se tiene que construir y que es posible porque el peronismo ya ha demostrado que está a la altura de las circunstancias, porque como bien dijo el compañero Rey, el peronismo sacó muchas veces a la patria adelante, no va a ser esto es una prueba más y hay que seguir adelante. A mí me gustaría dejar un mensaje al pueblo peronista, sobre todo a la dirigencia que tiene responsabilidades institucionales bajo todo orden, ¿no? Incluido, yo me hago cargo de lo que me corresponde. Y a las referencias en la provincia de Chubut, que necesariamente hay que armar una mesa grande para tratar un tema, una agenda política que pueda darle al peronismo la alternativa en el próximo periodo electoral y volver a recuperar dentro del partido como herramienta electoral al gobierno en la provincia de Chubut, ¿no? No digo Comodoro porque Comodoro va a seguir siendo firmemente un bastión peronista. Pero me parece que ese es el momento de recapacitar, de mirar hacia adentro y dejar de lado las apetencias para intentar buscar una alternativa en base a una agenda donde todos los sectores que conforman nuestro movimiento tienen que participar y luego encontrar al compañero o compañera que tenga que llevar adelante la agenda que se conforme. Pero me parece que estamos en un momento que esta pandemia nos puede ayudar a reflexionar y pensar a lo grande y no pensar en lo chico, como reflexión. Bien, muchísimas gracias. Guillermo, ¿algo más? No, coincidimos porque creo que hay un reconocimiento mutuo, digamos, eso es... A veces tener matices, pero reconocerse como compañero, naturalmente salen coincidencias. Uno se ve reflejado en lo que el compañero dice, que compañero es más que amigo, ¿no? Sí, hay una obligación, digo, el tiempo nos está corriendo, hay una obligación de ser amplios en esto, de convocar, tienen que convocar obviamente quienes están en la conducción. Digamos, hay una acumulación de problemas, ¿no? No tenemos resuelto lo interno partidario, hay que resolverlo rápido eso, hay que pasarlo, y pasarlo de manera amplia, o sea que con las condiciones que todos puedan, los que quieran participar lo puedan hacer. Sí, quizás analizar, digamos, esa discusión, digamos, sí, que ya tiene que ver ya más con la sociedad, que tiene que ver seguramente con los proyectos. Y en 2023 poder armar esa mesa que hablaba Walter. Claro, porque fíjate vos que dentro del movimiento, y hablando quizás es para abrirlo otra vez todo el tiempo, ¿no? Pero a nivel nacional hubo compañeros peronistas que armaron Unidad Ciudadana. A nivel provincial hubo compañeros que armaron Chubut al frente. A nivel
Digamos, hay distintas expresiones por todos lados de que no sean canalizados a través del propio partido justicialista. Porque un partido que está ahí como, digamos, siempre no termina de hacer y hay que fortalecerlo institucionalmente. Ahora, si lo fortalecemos institucionalmente y en ese ámbito podemos dar la discusión amplia para ver qué sociedad queremos, qué Chubut queremos, qué país queremos, ahí, no con institutos aparte del partido. Hay que meterlos adentro. Por ahí se han armado por afuera porque no están las condiciones por adentro. Pero evidentemente tenemos que enmendar esa situación, fortalecer institucionalmente al partido, porque si no siempre va a ser la rueda de auxilio, es tener el sello del partido, pero vacío de contenido. Nosotros necesitamos poner ese contenido ahí adentro, y que los dirigentes, que después terminan siendo funcionarios, o los funcionarios que no son dirigentes, pero terminan siendo funcionarios, sigan una línea partidaria. Digamos, si no, digamos, el partido va adquiriendo la forma o los modos de los dirigentes, y no puede ser eso. Es al revés. Debería ser al revés, pero no lo es y hace mucho tiempo. Entonces ahí necesitamos meter mucha energía. Tenemos mucha tarea para lograr los peronistas para poder recuperar la provincia nuevamente. Pero estamos a tiempo, con mucho optimismo, sobre todo teniendo en cuenta que en lo personal no me cabe duda que el gobierno Fernández va a salir adelante de esta pandemia y de la crisis económica, y me parece que el año que viene, si Dios quiere, se van a empezar a notar algunos cambios estructurales que van a posibilitar la reconversión económica que necesita para despegar. Y tenemos que privilegiar primero los de adentro y después los de afuera. Muchas gracias, Walter. No, Bien, acá estamos cerrando en esta transmisión desde la Biblioteca Popular, el Luan Duam, en el barrio San Cayetano, en Comodoro Rivadavia, en compañía del compañero Walter Rey y el compañero Guillermo Almirón. Muchas gracias por estar acá. El compañero Pedro Arrieta, que me acompañó en la conducción, y Juan Maldonado allá editando, acompañándonos, filmándonos, haciendo de todo un poco. Bien. 17 de octubre de 1945, 17 de octubre del 2020, diferentes circunstancias, pero un mismo objetivo: construir la patria libre, justa y soberana que todos los argentinos anhelamos. Invitamos a todos a ser parte de esta construcción, invitamos a todos a ser parte de este sueño, y por qué no también hoy más que nunca ser argentino. Quédate en tu casa, cuídate y bueno, buenas tardes para todos.